su presidente, exigiría una biblioteca de ciencia ficción que tenga todo lo mejor de los maestros del género. Asimov, Master, Clark. ¡Ey! ¿Y Ray Bradbury? Conozco su trabajo. Bradbury siempre despertó polémicas, y no porque las buscara, sino al contrario. Harlan, te estoy mirando. Los aficionados de la ciencia ficción dura como Marty, el compañero de clase de Bart, lo despreciaban. No estaba en la línea editorial y filosofía de John W. Campbell, y salvo un par de relatos como menciona Isaac Asimov en su ensayo sobre ciencia ficción, no le compró nada. El mismo doctor lo definía como una anomalía, una opinión que, para que no queden dudas, era de connotación elogiosa. Ray Douglas Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, una pequeña ciudad a orillas del lago Michigan que, con el paso de los años, se convertiría en el escenario mítico de gran parte de su obra. Desde muy temprano, Bradbury comprendió que la memoria, la infancia y el asombro eran materias primas tan poderosas como cualquier tecnología futurística. A diferencia de muchos de sus contemporáneos dentro de la ciencia ficción, Bradbury no se sintió atraído por las ecuaciones, los motores o la verosimilitud científica estricta, sino por la emoción humana que se esconde detrás de cada invento, cada descubrimiento y cada catástrofe. Su infancia estuvo marcada por dos influencias fundamentales: el cine y las bibliotecas. Durante la Gran Depresión, la familia Bradbury se trasladó a Los Ángeles, donde Ray quedó fascinado por las películas de terror y fantasía, especialmente las protagonizadas por Lon Chaney. Aquellas imágenes expresionistas cargadas de melancolía y monstruos trágicos sembraron en él una sensibilidad particular. El monstruo no como villano, sino como reflejo del miedo y la soledad humana. Paralelamente, Bradbury se convirtió en un visitante obsesivo de las bibliotecas públicas. Sin poder costear una educación universitaria formal, decidió que la biblioteca sería su universidad. Durante años leyó de forma voraz a autores como Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Julio Verne, Herman Melville y Shakespeare, absorbiendo estilos, tonos y estructuras narrativas que luego transformaría en algo profundamente personal. Definía que un individuo que tuviese una amplia biblioteca, pero que no leía sus libros, era como un sultán con un harén a la que no les hacía el amor a sus mujeres. Siempre me gustó su metáfora del amor por la lectura. Comenzó a escribir desde muy joven, vendía periódicos en la calle y utilizaba cada momento libre para imaginar historias. En la década de 1940 publicaría relatos en revistas pulp, un terreno fértil pero exigente, donde aprendió disciplina, ritmo y contundencia narrativa. Sin embargo, incluso en sus primeros textos, ya se percibía que Bradbury no encajaba del todo en los moldes tradicionales del género. Sus historias rara vez giraban en torno a la resolución de un problema científico. Más bien exploraban la nostalgia, el miedo al cambio, la pérdida de la inocencia y la fragilidad de la civilización. Es famosa su enseñanza a los iniciados sobre escribir un cuento a la semana. Sostenía que después de un año habrías escrito 52 relatos y algunos de ellos buenos, porque, como bien afirmaba, es imposible escribir 52 cuentos malos seguidos. Uno de los grandes temas recurrentes en su obra es la infancia. Para él, la niñez no era simplemente una etapa de la vida, sino un estado mental que el adulto pierde con el paso del tiempo. En libros como El vino del estío, la infancia aparece como un territorio mágico, luminoso y al mismo tiempo vulnerable, donde cada experiencia cotidiana adquiere una dimensión casi mítica. Waukegan se transforma en Greentown, un lugar que no existe en los mapas, pero sí en la memoria emocional del autor. Allí, el paso del tiempo es percibido como una amenaza silenciosa, y la llegada de la adultez implica una lenta despedida del asombro. En contraste con esta visión luminosa, Bradbury también desarrolló una profunda preocupación por el futuro de la humanidad. A comienzo de la Guerra Fría, en un mundo marcado por el miedo nuclear, la censura ideológica y la deshumanización tecnológica,
Su escritura adoptó un tono más oscuro y crítico. Crónicas marcianas, publicado en el año 1950, es quizá el ejemplo más claro de esta dualidad. Aunque presentada como una serie de relatos sobre la colonización de Marte, la obra es en realidad una alegoría sobre la conquista, el imperialismo, la destrucción cultural y la incapacidad del ser humano para aprender de sus errores. Los marcianos, seres antiguos y sensibles, funcionan como un espejo trágico de la humanidad, mientras que los colonos terrestres llevan consigo no solo tecnología, sino también prejuicios, violencia y nostalgia. A diferencia de la ciencia ficción dura, Crónicas marcianas se construye desde la poesía. El espacio exterior no es un desafío técnico, sino un escenario simbólico. Marte es un lugar de sueños rotos, de segunda oportunidades desperdiciadas y de una melancolía que atraviesa cada relato. Bradbury demuestra que la ciencia ficción puede ser lírica, introspectiva y profundamente humana, ampliando los límites del género y acercándolo a lectores que nunca se habrían considerado aficionados a la literatura fantástica. El punto culminante de su crítica social llegó en 1953 con la publicación de Fahrenheit 451, su novela más famosa y una de las distopías más influyentes del siglo XX. Ambientada en un futuro donde los libros están prohibidos y los bomberos se dedican a quemarlos, la obra suele interpretarse como una denuncia de la censura estatal. Sin embargo, Bradbury fue claro en señalar que su preocupación principal no era únicamente la censura impuesta desde el poder, sino también la censura voluntaria, aquella que surge cuando una sociedad deja de interesarse por el pensamiento crítico, la lectura profunda y la complejidad intelectual. En Fahrenheit 451, el enemigo no es solo el gobierno, sino el entretenimiento vacío, la superficialidad y la distracción constante, las pantallas gigantes, los auriculares permanentes y la obsesión por la inmediatez anticipan de manera inquietante aspectos del mundo contemporáneo. Guy Montag, el protagonista, no es un héroe tradicional, sino un hombre común que despierta lentamente de la anestesia cultural en la que vive. Su viaje no consiste en derrotar a un sistema, sino en redescubrir el valor de las ideas, la memoria y la palabra escrita. Otro rasgo distintivo de Bradbury es su estilo. Su prosa es rica en metáforas, imágenes sensoriales y un ritmo casi musical. Cada frase parece cuidadosamente pulida para generar emoción antes que precisión técnica. Esta elección estilística le valió críticas por parte de algunos sectores de la ciencia ficción más ortodoxa, que lo acusaban de no ser suficientemente científico. Bradbury respondía con ironía que él no escribía ciencia ficción, sino fantasía sobre el futuro. Para él la ciencia era un medio, no un fin. A lo largo de su carrera, Bradbury exploró también el terror y lo fantástico. En El hombre ilustrado, una colección de relatos unidos por el marco narrativo de un hombre cubierto de tatuajes animados, el autor examina distintos futuros posibles, muchos de ellos inquietantes y crueles. Cada historia funciona como una advertencia, pero también como una reflexión moral. El terror, en Bradbury, rara vez es explícito. Surge de la anticipación, del detalle perturbador, de la sensación de que algo esencial se ha perdido. La muerte, el paso del tiempo y la inevitabilidad del cambio son temas constantes en relatos como Vendrán lluvias suaves. Bradbury imagina un mundo posterior a la extinción humana, donde una casa automatizada continúa funcionando de manera mecánica, repitiendo rutinas sin sentido. La ausencia del ser humano se vuelve más inquietante que cualquier monstruo. La tecnología, privada de propósito y emoción, se revela como un eco vacío de una civilización desaparecida. A pesar de su mirada crítica, Bradbury nunca fue un autor cínico.
En el fondo de su obra late una fe profunda en la capacidad humana para la belleza, la imaginación y la redención. Incluso en sus historias más oscuras, siempre existe la posibilidad de un despertar, de un acto de resistencia íntima. Para Bradbury, escribir era un acto de amor hacia la vida, una forma de celebrar la existencia en todas sus contradicciones. Su método de trabajo también resulta revelador. Bradbury escribía todos los días, impulsado más por la pasión que por la planificación. Defendía la escritura intuitiva, aquella que surge del subconsciente y de la emoción. Durante años utilizó máquinas de escribir alquiladas en bibliotecas, escribiendo a toda velocidad para no perder el impulso creativo. Esta disciplina férrea, combinada con una imaginación desbordante, dio como resultado una obra extensa y diversa, que incluye novelas, cuentos, poesía, teatro, guiones cinematográficos y ensayos. Bradbury también mantuvo una relación compleja con el cine y la televisión. Aunque varias de sus obras fueron adaptadas, no siempre quedó satisfecho con los resultados. Sin embargo, su influencia en la cultura popular es incuestionable. Directores, escritores y artistas de múltiples generaciones han reconocido su impacto, no solo por las historias que contó, sino por la manera en que defendió la imaginación como un valor esencial de la humanidad. En sus últimos años, Bradbury se convirtió en una figura casi mítica. Continuó escribiendo, dando conferencias y defendiendo la lectura hasta el final de su vida. Falleció el 5 de junio del 2012, pero su voz sigue viva en cada página que invita al lector a detenerse, mirar el mundo con ojos nuevos y preguntarse qué tipo de futuro estamos construyendo. Hola, si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita. ¿Y cómo era la relación de Bradbury con los tres grandes de la ciencia ficción? Asimov afirmó que solo con sus crónicas marcianas ya se merecía un lugar destacado en el género y lo nombró como embajador de la ciencia ficción en el mundo exterior. De Robert Heinlein parece haber mantenido una correspondencia, donde Bradbury agradecía su influencia y aliento para con él y otros escritores novicios. Y sobre Arthur C. Clarke, quise dejar este video donde compartieron una conferencia juntos sobre la primera misión a Marte. I don't know what in hell I'm doing here. I'm the least scientific of all the people up on the platform here today. 9-year-old boys are always finding me out. A 10-year-old boy a few years ago ran up to me and said, "Mr. Bradbury?" I said, "Yes." He said, "That book of yours, The Martian Chronicles?" I said, "Yes." He says, "On page 92, I said, "Well," he says, "where you have the moons of Mars rising in the east?" I say, "Yes." He said, "No." So I hit him. I'll be damned if I'll be bullied by boys. I was hoping that during the last few days, as we got closer to Mars and the dust cleared, that we see a lot of Martians standing there with huge signs saying Bradbury was right. Or even Clark. Oh, Thomas, will a race one day stand really tall across the void, across the universe and all, and measured out with rocket fire, at last put Adam's finger forth, as on the Sistine ceiling, and God's hand come down the other way to measure man and find him good and gift him with forever's day? I worked for that. Short man, large dream. I send my rockets forth between my ears, hoping an inch of good is worth a pound of years. Aching to hear a voice cry back along the universal mile, "We've reached Alpha Centauri. We're tall. Oh God, we're tall."
Pero no todo es poesía en la ciencia ficción. El hombre que había rechazado a Bradbury apadrinó a los 3 grandes de la vertiente dura, y además escribió un relato que sería de tal influencia que solo pocos lo logran en el género. Si todavía no sabe de quién hablo, es el autor que terminó inspirando a John Carpenter, entre otros, para la película La Cosa. Toda la historia aquí.